espiritual. Las sensaciones más grandes suceden cuando se está pasando por etapas o momentos de transición. ¿Y qué es transición? Vamos a definir esa palabra porque tal vez alguno de nosotros no la entendamos muy bien. Y según el diccionario de la lengua castellana, transición es una situación o estado intermedio entre uno antiguo pasado y otro nuevo al que se llega tras un cambio. Por lo general se entiende como transición el proceso con una cierta extensión en el tiempo. Eso es lo que significa transición. Un estado, una situación intermedia entre uno pasado y uno nuevo. Y para llegar a ese nuevo estado se demanda o se requiere un cambio, un cambio. Gloria al Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento determinado de nuestra vida, hemos experimentado tiempos o momentos de transición. Por ejemplo, quiero colocar algunos ejemplos para que ustedes me entiendan mejor. En el estudio, ¿cuántos cursamos, por ejemplo, la primaria? La primaria. Cuando estábamos tal vez ya terminando el grado quinto de primaria, por tomar un ejemplo, íbamos a pasar a la secundaria. Había una expectativa, unos presentimientos de que algo nuevo iba a ocurrir. O por decirlo así, cuando pasamos de la secundaria a la universidad, esa sensación que se siente, una experiencia que no se había tenido antes, porque es algo nuevo para nosotros. Amén. O cuando saliste o salimos de nuestro estado de soltería, los que ahorita somos casados y estamos en un estado de matrimonio, pensamos en ese momento cuando nos íbamos a casar, ¿cómo será? ¿Sí irá a funcionar? Nunca lo he vivido antes. Es ese momento de transición de la etapa que estamos viviendo cuando vamos a pasar a otro estado, a otro lugar. Cuando adquiriste ese empleo nuevo, empezaste ese negocio nuevo. Todas esas sensaciones que te llegaron, esas nuevas expectativas. Yo recuerdo hace algunos añitos atrás, cuando recién el Señor nos sacó a mi esposa, a mis hijas y a mí al santo ministerio. O más bien cuando me hicieron ya los directivos efectivos el nombramiento de ir a un lugar. Era algo novedoso y expectante para mí. Era un momento de transición. Pensaba, ¿cómo irá a ser? ¿Será que Dios me va a respaldar en este trabajo, en esta labor espiritual? Son cosas, son sensaciones normales en nuestra vida, pero también son variables. En ocasiones tenemos una fe, por poner un ejemplo, una fe tremenda que nos hace salir hacia adelante para hacer cosas grandes, pero al otro día tienes miedo, estás inseguro, estás dudoso, porque vivimos momentos de transiciones espirituales. Bendito el nombre del Señor. Un día sabes que fue Dios el que te envió, y cuando las cosas no nos salen como queríamos, nos preguntamos, ¿habrá sido Dios de verdad el que me envió? En ocasiones sabemos que fue Dios quien nos habló, pero otras veces cuestionamos si de verdad fue Él. Pero todo esto pasa
cuando uno está en un tiempo de transición, cuando va a venir algo nuevo, algo que no hemos hecho, algo que es innovador. Transición no es otra cosa que cambio de un estado a otro. Y algo debemos entender, hermanos, es que en todas las ramas de la vida hay transiciones. Hay transición en lo físico, hay transición en lo emocional, hay transición en lo espiritual, hay transición en el universo. Amén. En la música, en las artes, en el mundo animal hay transición, en el mundo vegetal hay transición. El universo es un espacio y un lugar que está en constante movimiento, en constantes cambios. Los científicos continuamente están descubriendo nuevas cosas del universo. Han entendido que el universo está en movimiento continuo y que se está expandiendo, que se está extendiendo más y más. Porque no es un lugar estático, sino un lugar dinámico, como tampoco lo es la vida humana. Todo está en movimiento, todo va cambiando de un estado a otro. El único que no cambia, el único que no le pasa el tiempo ni los años, en él no hay mudanza ni sombra de variación, es el Señor Jesucristo. Pero todo lo demás es movible, es cambiable. Bendito el nombre del Señor. ¿Alguien tiene alabanzas para Él en esta mañana? Y así como hay transición en todos los elementos del universo, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Y les voy a decir por qué. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo periodos de cambios, periodos de transiciones continuas. Pero en esos momentos de cambios drásticos, Dios sigue trabajando todavía. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Nos preocupamos y es normal que nos preocupemos. Pensamos que las cosas ya no son las mismas y es normal que pensemos de esa manera. Pero hermanos, Dios sigue trabajando, Dios sigue moviéndose, Dios sigue obrando maravillas. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El comienzo de la vida humana dio inicio a lo que nosotros conocemos y que ya hemos estado escuchando. Dio inicio a las eras o a las dispensaciones. Con el comienzo de Adán y Eva se dio inicio a la dispensación. Ustedes la han mencionado durante esta semana. El hermano Alex Garzón estaba hablando de eso. Dio inicio entonces a la dispensación de la inocencia. Pero cuando iba a terminar esa dispensación, hubo un momento de transición para pasar a otro tiempo, a otra era. Y fue precisamente el tiempo, después de la inocencia vino la dispensación de la conciencia. Pero después de la conciencia, porque todo va cambiando, porque todo se va moviendo, bendito el Señor, vino la era o la dispensación. ¿Cuál es la que sigue? Digan ustedes. La del gobierno humano. Y en fin, hasta llegar a la dispensación o etapa o era o tiempo en la que estamos ahora viviendo, que es la dispensación de la gracia. Gloria al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Gloria al Señor. De la misma manera, hermanos, como le dije antes, Dios sigue trabajando sin que nosotros tal vez nos estemos dando cuenta que Él está obrando algo especial para su iglesia. De la misma manera que usted y yo no sabemos cuántas células en nuestro cuerpo se están muriendo ahora y cuántas células nuevas se están formando ahora. Bendito el Señor, bendito el Señor. De igual manera, hermano, necesariamente no sabemos lo que Dios puede estar haciendo y desarrollando en nuestra vida espiritual. Vamos a leer una porción de la palabra, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3,
el verso 18. El apóstol Pablo decía: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El problema nuestro es que hacemos entre una gloria y la otra. Amén. Gloria al Señor. Transición. Diga, repite esa palabra, tenga la bondad, diga transición, cambio, movimientos. Estábamos, o estabas tal vez, en el mejor momento de tu vida, pero ahora te encuentras en un momento no muy bueno, no tan bueno. Estabas a punto de entrar al lugar que Dios te había mostrado para poseerlo, y de repente como que caminaste 20 pasos para atrás y no lo conseguiste. Debemos entender, hermanos y hermanas, que debemos o que podemos estar pasando por un tiempo de transición espiritual para también poder visualizar el lugar a donde Dios nos quiere llevar ahora. Porque para poder entrar a esa tierra que Dios le promete a Abraham y a su descendencia, ellos tuvieron que pasar por diferentes procesos y etapas. Y ahora que Dios iba a cumplirle al pueblo de Israel definitivamente la entrada a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, a la tierra de la abundancia, ellos deben entender que Moisés ya no iba a estar más y que tendrían al mando a otro líder de otra generación en una nueva etapa de la vida del pueblo de Israel. Lo importante, hermanos y hermanas, no son los cambios, no son las épocas o las generaciones. Lo importante no son los líderes que nos puedan guiar. Lo importante es lo que dice la palabra del Señor cuando Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al Señor. Y me parece escuchar esas mismas palabras en la boca de aquel hombre que vino un día y que se humanó, gloria al Señor, cuando le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Alabado el nombre del Señor. Y para alcanzar esa nueva etapa donde Dios nos quiere llevar, donde Dios quiere llevar a su iglesia, se va a requerir, hermanos y hermanas, un esfuerzo más grande. Y usted dirá: hermanos, pero ahorita es difícil, hay mucha debilidad, hay muchas situaciones anómalas, hay muchas cosas que no deberían de estar. Pero hermanos, el Señor es el que hace en nosotros. Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén, hermanos. Necesitaremos hacer esfuerzos más grandes, pero también necesitamos nuevas estrategias espirituales. Necesitamos tener nuevos objetivos para llegar al nuevo estado donde Dios nos quiere llevar. Mucha gente quiere el vino nuevo y el aceite nuevo, pero no quieren cambiar el odre viejo y la vasija vieja. Y es necesario, para que venga el vino nuevo, que el odre también esté nuevo. Es necesario, para que el aceite nuevo y fresco sea depositado, el recipiente, la vasija, también esté nueva. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Queremos llegar, hermanos, a nuestro Canaán. Queremos llegar a nuestra madurez espiritual, a nuestra vida plena, emocional, espiritual y material,
llena de abundancia, pero tenemos que seguir cambiando conductas y vocabularios. Debemos seguir, o más bien empezar a pensar y hablar en fe. Amén. A la iglesia muchas veces nos enseñan cómo dirigirnos, cómo conducirnos, cómo vestirnos. Pero hermanos, la iglesia en este tiempo requiere que nosotros enseñemos a la iglesia a cómo pensar y a cómo hablar. Dios quiere que nosotros le creamos a sus promesas y a su palabra. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Porque lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Tenemos que cambiar la queja y la murmuración por la alabanza. Amén. No dicen amén, pero yo creo que Dios quiere eso. Tenemos que cambiar la inconstancia por la constancia. Tenemos que cambiar la desobediencia por la obediencia. Y si queremos ver otro avivamiento, tenemos que comenzar a hacer algo que no estamos haciendo ahora. Dios quiere hacer algo fresco y nuevo. Vuelvo y lo repito, Dios quiere hacer algo fresco y nuevo. Porque para mi Dios nada hay imposible. Él hace nuevas todas las cosas, si es posible en esta mañana. Él es poderoso para hacerlo. Ese desierto que podemos estar cruzando ahora es una etapa de transición. Esa escasez es una etapa de transición. Y Él nos va a dar, hermano, la fuerza y la fe necesaria para introducirnos a esa tierra prometida, a ese lugar que Dios nos ha prometido que nos va a llevar. Alabanzas a Dios. Las sensaciones más difíciles en esas temporadas de transición es cuando nos encontramos solos, aparentemente, y sin saber qué hacer. El Señor Jesús experimentó esa sensación. Y por eso, Él estando en la cruz del Calvario, como humano que fue, como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo, clamó y dijo: Eli, Eli, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A veces, hermanos, nos sentimos en la tierra de nadie. Como cuando llegamos a una ciudad o a una región o a un país desconocido. Preguntamos: ¿y dónde estará el banco? ¿Dónde estará la escuela? ¿Dónde quedará el supermercado? ¿Dónde está esta dirección? No sabemos dónde. Parecemos estar en la tierra de nadie, como abandonados en medio del sistema. Pero quiero decirle en esta mañana a los hermanos, a la iglesia, que cuando Cristo exclamó: Eli, Eli, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque Él estaba en una frontera de una transición espiritual. Saldría de un ministerio terrenal a un ministerio celestial. Entregaría su espíritu en debilidad, pero se levantaría al tercer día con todo poder y autoridad. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, estamos viviendo la iglesia tal vez un tiempo de transición, pero Dios tiene todo organizado ya. Si lo puede creer, dele una alabanza mejor a Él. Iba a entrar a un nuevo orden de las cosas el Señor Jesús. Murió en la cruz con un cuerpo mortal semejante al de Adán, pero se levantó de la tumba con un cuerpo inmortal y vivificante. Y en ocasiones muchos de nosotros nos hemos sentido como si Dios nos hubiera abandonado. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado la soledad. Y en el progreso, o en el proceso más bien de esta transición espiritual, nos hemos sentido así muchas veces. Pero quiero decirle o recordarle, porque usted lo sabe, el Señor no nos ha abandonado. No nos ha abandonado. Eso que a veces nos pasa,
es por la noche oscura, es por el valle de sombra de muerte que nos ha sobrevenido. Porque todos pasamos por esa noche. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, viene la noche, viene el momento difícil, viene el problema, viene la enfermedad, viene el dolor, viene el quebranto, viene la aflicción. Pero cuando venga el día, hermano, de la resurrección, le podrás decir a otros: ya yo pasé por allí, y si Dios me preservó a mí, también te va a preservar a ti. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Aleluya. Podemos estar en un tiempo de transición espiritual, pero Dios está haciendo algo. Preparémonos, hermanos, para lo que vendrá. Preparémonos para lo que Dios va a hacer. Mientras usted y yo dormimos, Dios sigue trabajando. Mientras tú piensas que nada está sucediendo, mientras tú crees que Dios te ha abandonado, mientras algunos piensan que ya no hay esperanza, que la iglesia o que muchos cristianos han abandonado los principios morales y espirituales, y eso nos preocupa, Dios nos dice: no tengas cuidado, yo todo lo tengo bajo mi control. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Mientras el profeta Elías decía: Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y procuran venir para matarme. Y Dios le dice: muchacho, no tengas cuidado, tengo 7,000 varones que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Hermano, Dios tiene algo grande todavía. Alábalo, que Él está aquí esta mañana. Alábalo mejor. Oh, Dios sigue trabajando. Son tiempos de transición, es verdad, pero Dios nos va a llevar a una etapa especial de su iglesia. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Mientras el sacerdote Elí, su corazón desfallecía, porque se enteró que el arca del pacto había sido tomada, y le dieron noticias que sus 2 hijos malvados, Ofni y Fines, habían muerto en la batalla. Y estando sentado en una silla, dice, por su peso, se cayó y se desnucó. Mientras este hombre, Elí, el sacerdote de aquel tiempo, moría, Dios estaba levantando a un muchacho llamado Samuel. Dios tenía preparado todas las cosas en ese tiempo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Mientras Israel pensaba que iban a morir esclavos en Egipto, Dios estaba preparando un Moisés. Y mientras Moisés había sido sepultado por Dios mismo y todo el pueblo estaba de duelo y de luto y lo lloraban porque pensaron que las cosas ya no iban a ser como cuando estaba Moisés, Dios le dijo a un joven llamado Josué: levántate y pasa este Jordán, y como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oh, hermano, el Señor sigue con nosotros. Como estuvo con aquellos ancianos, con aquella iglesia primitiva, Él sigue aquí con nosotros. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede adorar por eso? Él sigue aquí. Gracias a Dios. Tal vez el infierno esté haciendo una fiesta. Escúcheme, hermano. Tal vez el infierno esté haciendo una fiesta porque piensa en tu derrota. Pero ¿sabe qué pienso yo? Dios está preparando una mesa delante de nuestros angustiadores. Está ungiendo nuestra cabeza con aceite y nuestra copa estará rebosando. Bendito el nombre del Señor. El diablo cree que la iglesia la puede aporrear y dañar, pero Dios está con su escudo protegiendo a su pueblo. Alabanzas a Dios. Yo quiero decirle en esta mañana a alguien aquí.
Yo quiero decirle en esta mañana a un hermano, a una hermana, a un amigo tal vez, que en la noche oscura, hablando espiritualmente, en el Elí, Elí sabactani, en el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya Dios tenía el ejército de ángeles preparado para celebrar la resurrección del que había muerto. Alabanzas a Dios. Hermano, a Dios nada lo coge por sorpresa. Ya Dios tiene un diseño, ya Dios tiene un plan, ya Dios tiene la solución, ya Dios tiene todo preparado para la iglesia. Alabanzas a Dios. Para los que, por la gracia de Dios, podemos discernir el tiempo en que estamos viviendo, no hay nada peor que encontrarnos en medio de dos generaciones. Encontrarnos en el Malaquías de nuestra vida. ¿Y por qué digo el Malaquías? Porque en esa etapa del tiempo de Israel, cuando al profeta le tocó hablar la palabra de Dios, no sucedía nada. Absolutamente nada. Solo era una religiosidad, ceremonias y servicios que se hacían, pero no eran otra cosa que lo mismo de lo tradicional y de la costumbre que llevaban en aquel tiempo. Y encontrarnos en ese tiempo, en esa etapa, en ese Malaquías, es cuando Dios te habló hace 20 años atrás. Y después de 20 años no te ha vuelto a decir nada. Es cuando 10 o 15 años atrás tuviste una experiencia majestuosa con Dios. Y de esos 15 años para acá no has vuelto a vivir nada. Y llevas culto tras culto. Y dices: Dios, tienes que hablarme hoy. Dios, tengo que tener una nueva experiencia contigo. Y entras y sales. Y entras y sales. Y estás en el culto y vas al programa y escuchas sermón tras sermón. Y es como si el cielo estuviera cerrado para ti. Estás en el Malaquías de tu existencia. Estás en el tiempo de oscuridad. Estás en el periodo de transición de un Antiguo Testamento a un Nuevo Testamento. Estás en la transición de lo que era a lo que ha de ser. Estás en la transición del escuchar la promesa a recibir la herencia. Estás en la transición del tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Hermano, yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana, gloria al Señor, que después de Malaquías viene un día de nacimiento. Después de Malaquías, bendito el Señor, aparecerá el Mesías Cristo. Después de Malaquías vendrá un nuevo cantar. Después de Malaquías aparece un ángel que dice: gócense, no tengan miedo. He aquí que les doy buena nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Hay una nueva mañana. Viene un nuevo día. No te quedes en Malaquías. Oh, hermano, levántate esta mañana. Aleluya. Alguien puede estar en su tiempo de transición espiritual, pero viene un cambio. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Matrimonios en transición. Oh, hogares en transición. Ministerios y servicios espirituales en tiempos de transición. Pero tiene que producirse en cambios. Oh, hermano, Dios está con nosotros para mover las cosas. Alabanzas a Dios. Tienen que producirse movimientos y cambios, porque todo está en movimiento. Todo.
Dios está moviendo todo lo que pueda ser movible. Amén. Cualquier cosa puede cambiar. Por imposible que sea, Él la puede hacer sencillamente con una sola palabra, decirlo y declarar. Cualquier cosa puede ser estremecida. Lo que tú tienes que saber es qué hacer cuando tú estás en ese momento, en esa etapa, en ese Malaquías. Malaquías es la tierra de nadie, la tierra de la soledad, del abandono, del no sentir, de la vida cristiana ritual, religiosa, costumbrista, tradicional. Ese es tu Malaquías. Ese es el lugar de lo religioso. Pero Josué, Dios le dice: vas a derribar los muros de Jericó. Amén. Josué le dice al Señor: vas a conquistar la ciudad de Jericó. Te vas a encontrar con el Jordán. Y así como Moisés se encontró con el Mar Rojo y con el brazo de Dios lo dividió en dos, tú lo vas a cruzar en seco también, porque el arca del pacto tocará las aguas primero y éstas se abrirán. Gloria a Dios. Y oiga lo que le voy a decir finalmente. Todo nuevo día, escúcheme y póngamele atención a lo que le voy a decir, por favor. Todo nuevo día comienza con oscuridad. ¿Qué día es hoy? Díganme ustedes. ¿Y a qué horas empezó el día de hoy? Dígalo duro. A las 12:01 de la madrugada. ¿Y cómo estaba ese día? Yo me quedé anoche estudiando y orando hasta la 1 de la madrugada. Y se me vino este pensamiento a la mente, que cuando un nuevo día comienza, está todavía en oscuridad. Amén. Amén, hermanos. Por lo tanto, todo lo que Dios comienza nuevo, comienza desde la oscuridad hacia la luz. Tu oscuridad o tu noche es una evidencia que ya comenzó un nuevo día. Nuestro problema es una certeza que ya hay una solución. Si lo puede creer, hermano, ya comenzó ese día para nosotros. Porque, hermano, por la noche será el lloro, pero por la mañana llegará la alegría, el gozo. Amén. Tu realidad será que aunque sean la 1 de la mañana, ya es otro día. ¿Sí me doy a entender? Aunque sean las 3 de la mañana, ya comenzó tu día. Aunque para ti sean las 5 de la mañana, ya es un nuevo día. Bendito el Señor. Y algunos están en la medianoche, otros están en el amanecer, pero ya nuestro nuevo día se ve en el horizonte. Se ve en el horizonte. Y tú pensaste que Dios, hermano, que Dios estaba durmiendo, que Dios se había olvidado. Bendito el Señor, que a Dios le cogió la tarde para arreglar los problemas en su pueblo, que Dios nos hizo a un lado. Y yo quiero recordarte que Dios no solo trabaja desde la luz, Dios trabaja también desde la oscuridad. Porque para Él lo mismo le es la luz que las mismas tinieblas. Alabanzas a Dios. Él también trabaja desde la oscuridad. Y mi Biblia dice que ya Él se paseaba sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en las tinieblas se oyó la voz de aquel que dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Para Él no es problema tu noche, ni la mía.
Él es poderoso para hacer nuevas las cosas. En nuestra transición espiritual es que Dios está trayéndonos, hermanos, a que entendamos en qué consiste su nuevo pacto. En nuestra oscuridad es cuando Dios más se mueve. Es cuando más Él está pendiente de nosotros. Aunque no lo sintamos, aunque no lo visualicemos. En nuestra prueba, en nuestra circunstancia, en nuestra adversidad, nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, pero está ahí aunque no lo veamos, está ahí. Antes que el bebé nazca, tiene que estar 9 meses incubado en oscuridad, en el vientre de una mujer. ¿Es así o no es así? Antes de que el pollito nazca, tiene que estar varios días incubado en el huevo. Y ahí hay oscuridad dentro del huevo. Antes, hermanos, de que usted y yo llegásemos a Cristo, estábamos incubados en tinieblas, en delitos y pecados. Oh, bendito el Señor. Oh, bendito el Señor. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando estábamos en oscuridad, en tinieblas, cuando estábamos en delitos y en pecados. Él nos levantó de la muerte y nos resucitó a la luz inaccesible de su evangelio poderoso. Porque Dios, dice la Biblia, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios trabaja desde las tinieblas hacia la luz. Por eso, nuestro nuevo día, nuestra nueva etapa, nuestra nueva bendición, siempre comenzará, muchas veces, generalmente, con una prueba, con un momento de crisis, con una dificultad, con un dolor, con una enfermedad, con un imposible. Pero Dios siempre está metido en medio de ese caos, en medio de ese desorden, en medio de esa confusión, en medio de esa preocupación, en ese desierto, en la tierra de nadie. Dios está diciendo: ahí es donde a mí me encanta trabajar, en lo difícil, en lo imposible. El profeta Isaías lo declaró de la siguiente manera: no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Prácticamente todo lo que Dios ha creado y ha hecho nacer, yo creo que ha salido de la nada, de la oscuridad. Por eso es que usted y yo tenemos una alabanza cuando otros están desesperados, cuando otros murmuran y se quejan. Esta iglesia ha aprendido a alabarlo a Él. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. En los momentos más difíciles de la historia, Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo, Dios tiene un hombre, una mujer que se levanta en fe, que se levanta en alabanza a Dios, aunque el problema sea muy grande. No es que seamos los mejores, no lo somos, pero es que la gracia de Dios nos ha dado entendimiento para conocer que nuestro Dios es especialista
en medio de las tinieblas y de la soledad. Alabanzas a Él. Él es quien llama las cosas. Él que llama las cosas que aún no son, como si ya fueran. ¿Usted cree que esa prueba, que esa tiniebla, que ese momento difícil que está viviendo es para su destrucción? No. Dios nos está diciendo que esa es la evidencia de que ya nos llegó un nuevo día. Hermanos, la iglesia va a poseer esa mañana gloriosa. No es simplemente cantar el himno cuando allá se pase a lista. No es simplemente que cantamos ese día, esa mañana gloriosa. No, la vamos a poseer. Ya se acerca ese nuevo amanecer. Hermano, nos viene una nueva temporada. Hermano, nos viene una nueva bendición. Hermano, para nosotros está reservado algo grande de parte de Dios. Esta iglesia de esta última generación, que si antes no lo entendía, ahora lo estamos entendiendo. Ya sé por qué tenía que pasar por esa prueba. Yo no sé si usted lo ha entendido. Ya sé por qué tenía que pasar por ese momento, por esa etapa de transición. Es que Dios me va a llevar a un cambio. Hermano y hermana, amigo y amiga, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que crecer. Tu vida tiene que mejorar. ¿Cuántos deseamos aquí tener una vida plena en Cristo? Una vida abundante y llena de frutos. Una vida de gozo, de paz incalculable. Yo quiero esta mañana que oremos a Dios por lo que vendrá. Dios lo dijo a través del profeta. No se acuerden de lo que pasó. No traigan a la memoria lo antiguo. Sepan que yo hago cosas nuevas. Ustedes lo van a saber. Ese avivamiento, ese despertar espiritual, ese compromiso real de la iglesia con su Dios, lo vamos a ver. Gracias, hermano, por ese amén. Ese avivamiento, yo le he dicho a Dios y le he pedido que yo quiero visualizar en este último tiempo un avivamiento de mayor envergadura. En medio del caos, en medio de la apostasía, en medio del desborde de maldad que está viviendo el mundo, yo quiero ver un desborde descomunal de la gracia y del poder del Señor en esta iglesia. ¿Alguien me quiere acompañar a orar? ¿Alguien de ustedes quiere venir aquí, así sea de pie, aquí adelante? Ayúdeme a levantar las manos. Ayúdele a levantar las manos al siervo de Dios aquí en este lugar, al pastor Orbey. Muchas cosas nos preocupan como humanos. Las damas, las hermanas, también las ancianas, los ancianos se preocupan. Y decimos, Señor, ¿qué está pasando? La iglesia ha cambiado. No es la misma de antes. Señor, se nos ha venido el mundo. Nos atropella la tecnología, el modernismo, Señor. Y nos preocupamos. Pero siento escuchar la voz de Dios diciendo, no te preocupes, no te preocupes. Yo ya tengo todas las cosas en mi mano. Yo sigo trabajando. El que comenzó esta buena obra, el que comenzó esta iglesia, no le quedó pequeña la labor. Él prometió llevarnos a sus eternas moradas. Y dijo, me voy pues a preparar lugar. Me voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, ya os lo hubiera dicho. Y subió. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y entonces escucharemos la voz que dirá: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Oh hermanos, pasaremos a nuestro Canaán, a nuestra posesión, a nuestra herencia. Levanta tus manos. Moisés se fue. Murió Moisés y el pueblo lo lamentó. Pero Dios dijo: ya no lo lloren más, ya es tiempo. Josué, levántate, Josué. Levántate, porque así como estuve con Moisés, iglesia, así como Él ha estado con estos varones antiguos, estará con nosotros. Estará con nosotros. No tengamos temor ni miedo. ¿Qué vamos a hacer? Se van a ir estos ancianos. No. Ellos nos han dejado un legado, un ejemplo. Pero nosotros lo vamos a tomar. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir consagrándolo. Y vamos a seguir comprometiéndonos. Y vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Padre Santo, adoremos al Señor un momento, por favor. Adoremos.